Buenos días, Carla. Nosotros estamos hoy día en Quintero, porque es acá en donde el año 2019 se escribió una historia que conmocionó a una tranquila comunidad de Quintero que no está acostumbrada a este tipo de situaciones. Estamos en la calle Baquedano porque fue en este colegio, en el colegio inglés, en donde un hombre asesinó a su expareja en presencia de su propia hija, de la hija que tenían entre ambos, y ella lamentablemente falleció justamente en este lugar en donde estas flores la recuerdan el sitio del suceso, lo que ocurrió acá el 7 de marzo del año 2019. ¿Por qué estamos acá? Porque resulta que hace pocas horas fue condenada esta persona a presidio perpetuo, una condena que da una tranquilidad a su familia, pero no por eso puede quedar esto en el olvido, y por eso también estamos acá, para recordar esta historia, para conversar también con sus protagonistas, porque es un femicida que fue condenado, es una historia que impactó a Quintero y que tiene detalles que realmente los van a sorprender. Los invito a ver este informe que hemos preparado y a la vuelta conversamos con los protagonistas. Una muerte que ocurrió en medio de la conmemoración del Día de la Mujer en el año 2019. Un hombre que protagonizó un hecho que nadie comprende razones ni motivos. ¿Por qué tomó esa determinación? Casualidad, mi amor. Claro, como no, si la madre de mi hija, ¿cómo se ocupa de cirugía? 2 años de espera para finalmente conocer el desenlace de esta historia que vio como una mujer murió frente a su hija, asesinada por la misma persona que alguna vez dijo quererla para toda la vida. Cuando Carolina necesitó la ayuda, ninguna institución funcionó porque hizo denuncias en Carabineros, pero no le prestaron ninguna ayuda. Una historia que vivió episodios con ribetes de tragedia afuera del colegio en que estudiaba la hija de ambos. Un hecho policial que llega a su fin tras casi 2 años de investigación. Y en reiteradas ocasiones fue con revólver en mano, amenazando porque él se lucía manejando armas. Reportajes MG. ¿Por qué tomó esa determinación? Casualidad, mi amor. Claro, como no, si la madre de mi hija, ¿cómo se ocupa de cirugía? Así respondía a las preguntas el hombre acusado de matar a su expareja a las afueras del colegio en el que estudiaba la hija que tenían en común. ¿Arrepentimiento o un accidente? Lo cierto es que los detalles de este hecho no daban espacio para las dudas. Por el WhatsApp del curso, claro. Así supe de que venía a buscar a su hija al colegio y al momento de retirarla pasó lo que pasó. Fue el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar el que condenó a presidio perpetuo simple a Raúl González Vázquez, de 70 años, en calidad de autor del delito consumado de femicidio de Carolina Alejandra Muñoz Rebolledo, de 42 años. Se le condenó a la pena de presidio perpetuo simple como autor de un delito consumado de femicidio en la persona de Carolina Muñoz y como autor de un delito consumado de porte ilegal de arma de fuego a la pena de presidio menor en su grado máximo, condenando a estas penas ya indicadas al señor Raúl González, las cuales tienen un carácter efectivo, no pudiendo optar a ningún tipo de beneficio sino transcurridos al menos 20 años de cumplimiento. Un hecho que impactó a toda una comunidad luego que el crimen se perpetró a las afueras del colegio inglés de la comuna de Quintero, lugar en el que estudiaba la hija que ambos tienen en común. Siendo que yo lo conocía así, pero no puedo creerlo. Es muy impactante la situación. Sí. No miro por ni su hija. Se estaciona, espera a la víctima, espera que ingrese al colegio inglés a retirar a su hija. Y luego, aprovechando que la puerta estaba abierta, comienza a tironearla hasta que logra sacarla a la vía pública, todo esto en presencia de la menor. Y luego logra retirarla, alejarla unos metros del colegio. Y es así como otros padres, otros testigos presentes logran tomar a la niña para ingresarla al colegio, ya que observan de que el imputado tenía un arma de fuego con la que finalmente termina agrediendo a la víctima.
Fue el 7 de marzo de 2019 cuando Carolina llegó hasta el colegio que se convertiría lastimosamente en el sitio del suceso. Aquí, su finalidad era buscar a su hija, de ese entonces 6 años. Según estableció el fallo judicial, González llegó a eso de las 19 horas al lugar. Portaba un arma de fuego. Mientras la mujer se retiraba en compañía de su hija, el hombre de 70 años procedió a abordarla en el portón del establecimiento educacional. La tomó con violencia de sus ropas, con una de sus manos y la tiró con fuerza hacia la calle. Todo esto en presencia de la hija de ambos. Lo que más impacta es que fue en el colegio donde estaban recién saliendo los niños, sobre todo los pequeños, ¿ya? Fue impactante ver las noticias a través del celular, que supimos lo que pasaba. Fue horroroso. Lo digo así porque yo tengo hijos, tengo mis nietas chicas que estudian también ahí y vivimos un momento bien duro, pero bien fuerte, porque pensamos, imagínese usted que no hubiese sido ella, hubieran sido los niños, que esa bala hubiese pasado y lleva cuántos niños. Carolina muchas veces buscó la ayuda, inclusive poquitos días antes de ser asesinada, ella puso 2 denuncias en Carabineros. Carabineros le prestó la ayuda, la llevó a Fiscalía y la Fiscalía no hizo nada, la dejó totalmente desamparada. De aquí en más, el inicio de una tragedia. Le disparó a la mujer, con la que había tenido una relación de lo menos 8 años, y no conforme, la siguió agrediendo mientras ella ya no estaba con vida. Un hecho en el que además su propia hija habría sido testigo. Por todo esto, la indignación de toda una comunidad en Quintero. No conforme con eso, la golpea con esta misma arma en la cabeza varias veces y también le da patadas. Las declaraciones de los testigos, los videos que hay, la prueba que hay es de una crueldad, de una bajeza que nos ha generado un profundo dolor. Graves incidentes se protagonizaron el día de su traslado para la formalización que lo dejó en prisión preventiva hasta el día de su condena. Dolor, rabia, indignación. El sentir de una familia que vio cómo le arrebataron a esa hija, hermana y madre, producto del actuar desquiciado de este hombre. Informar, resaltar hoy fue que el imputado, el asesino, declaró y se declaró culpable. Él confesó lo que había ocurrido. Él, en palabras de él, dijo que estaba frito. Sin embargo, sabemos que él tiene poder, que él sabe usar el poder y que tiene redes de poder. Todo se dio en el contexto previo a la conmemoración al Día de la Mujer. Existían antecedentes. Carolina tenía miedo. Nadie la escuchó. Tomó cartas en el asunto, hizo las denuncias, pero su vida se vio truncada a manos del mismo hombre del que temía, el que alguna vez pensó amar para toda su vida. Cuando Carolina necesitó la ayuda, ninguna institución funcionó porque, como he repetido en reiteradas ocasiones, Carolina hizo denuncias en Carabineros, también en Fiscalía, pero no le prestaron ninguna ayuda y terminó sucediendo lamentablemente el femicidio de ella. Dicen que recién en noviembre de 2020 tuvieron ayuda psicológica como familia debido a que no tenían un centro cercano. Marisol, su hermana, solo tuvo el anhelo desde el primer día que se hiciera justicia por la muerte de Carolina. La prisión de él, si se pudiera de por vida, es el deseo de nosotros como familia y con los amigos también de Carolina. Que la justicia, como te digo anteriormente, haga su pega como debe ser y que este individuo no vuelva a salir a la calle porque es un peligro. Es un peligro. Claro, decía que era un peligro, pero todos aparentemente lo sabían. Todos, menos las autoridades. El día del crimen, vecinos aseguraban que era normal ver a este hombre portando un arma. Yo a este tipo lo conocía porque mi hija le arrendaba una cabaña y en reiteradas ocasiones fue con revólver en mano amenazando porque él se lucía manejando armas en la más absoluta impunidad y aquí se sabía que el tipo era un tipo peligroso. Yo no sé hasta cuándo la justicia nos va a hacer realmente justicia a las mujeres en este país. Este proceso ha sido muy duro, muy largo y muy doloroso, ya que las instituciones que han tenido que entregar el apoyo, la contención a la familia, no ha estado a la altura y simplemente ha provocado más dolor. ¿Dejó el sistema abandonada a Carolina? ¿Se
pudo evitar semejante tragedia? La respuesta parece lógica, pero la pregunta la seguimos haciendo cuando en paralelo lamentamos muertes. En medio de toda esta historia, el autor del crimen se dio tiempo para responder que la muerte de su expareja fue una casualidad. ¿Por qué tomó esa determinación? Casualidad, mi amor. ¿Estás arrepentido? Claro, como no, si la madre es mi hija, ¿cómo se lo puede decir? Andaba con un arma. ¡Matando a la mamá de tu hija! Un ataque salvaje y con alevosía. ¿Qué pasó por la mente de este hombre para arrebatarle de esa manera la vida a su expareja? Datos que se revelaron posteriormente habrían sacado a la luz que las agresiones habrían estado presentes en algún periodo de la relación. Estos crímenes no deben quedar impunes. Las sanciones siempre deben ser con el máximo rigor de la ley. La violencia de género es uno de los principales atentados a los derechos humanos de nosotras las mujeres y es por ello que las sanciones tienen que ser siempre las más altas que nuestro sistema penal establece. Fueron 2 años de lucha, de angustia, en que esta familia tuvo que esperar por justicia, un tiempo excesivo, pero finalmente se condenó a cadena perpetua al femicida Raúl González Vázquez, de 70 años, el mismo que habló de una casualidad, pero que ninguna defensa pudo evitar que este hombre sea condenado. Y que sin duda en la comuna se marque un precedente para que las relaciones que se dan entre hombres, mujeres, parejas y parejas no heterosexuales también, se modifique en pos de una convivencia sana, en una relación pacífica donde no exista la dominación, el poder, como ocurrió en el caso de nuestra amiga Carolina, la hermana de Marisol. La sentencia además indica que la pena de Raúl González Vázquez también considera otros ilícitos, como que no contaba con las autorizaciones respectivas para el porte o tenencia de arma de fuego con que atacó a Carolina. La historia de un femicidio a las afueras de un colegio, a vista y paciencia de apoderados y menores. Un crimen sin precedentes, 2 años de lucha para que finalmente la justicia caiga con todo su peso sobre este hombre que asesinó a la madre de su propia hija. Estamos acá en Quintero, estamos acá en calle Baquedano, porque acá ocurrieron los hechos el 7 de marzo del año 2019. Mira, la cámara de Manu Morán nos va a mostrar en este momento este lugar. Es acá en donde se estaciona, eso de las 7 de la tarde, Raúl González en su vehículo. Él ya sabía que venían a buscar a su hija. Se estaciona acá y baja desde el auto a eso de las 7 de la tarde, como lo decía, camina por acá hasta la puerta del colegio. Esa es la puerta del colegio en donde está la madre de su hija, ¿no es cierto?, su expareja, y también sale su hija, lo abraza, y luego de ese abrazo, él ataca inmediatamente a esta mujer, a Carolina Muñoz, en presencia de la menor de 6 años. La ataca y la comienza a llevar hasta este sector. Es en ese momento cuando todos se percataron que portaba una pistola, inmediatamente sacan a la niña y es acá donde se lleva a cabo el ataque, le dispara y luego que ella ya está muerta la sigue golpeando. Realmente un hecho que dejó impactado a toda la comunidad de Quintero y más aún indignado, porque posteriormente a él, cuando viene el control de detención, cuando es detenido, él solamente dice que fue una casualidad, que él jamás lo habría querido hacer porque se trata de la madre de su hija. Una casualidad no puede ser una casualidad si fue un disparo y fueron golpes posteriores. Estamos acá con Juan Pablo Arancilla, que era amigo de Carolina y también amigo de la familia, le agradecemos su tiempo. Primero que todo, preguntarte que existe un cierto grado, dentro de tanta tragedia, un cierto grado de tranquilidad por esta condena que nos enteramos en las últimas horas, que finalmente esta persona va a estar en la cárcel por lo menos 20 años. Sí, buen día. Primero quiero agradecer a la familia de Carolina por la confianza entregada para poder dar el testimonio, las sensaciones que produce esta sentencia. Como tú dices, para nosotros era muy importante, para la familia también, que fuera una sentencia que se ejecutara efectivamente, que fueran 20 años, que no pudiese pedir ningún tipo de beneficio, porque entendemos que es una persona que puede causar daño saliendo de la cárcel a la misma familia y que es una persona que no tiene ningún tipo de perdón. Como tú mencionaste, ejecutar un asesinato afuera de un centro educacional, al frente de una niña de 6 años que vio todo, que va a quedar traumada por el resto de su vida, lamentablemente. No tiene ningún tipo de lógica de perdón y claramente estamos hablando de una persona completamente desquiciada. Antes de entrar en esta historia de la pareja, ¿cómo está la niña? La niña hoy día está al cuidado de una tía. Sí, por razones de salud mental, por razones de sacarla de un lugar donde evidentemente iba a seguir pensando en el hecho, se iba a recordar constantemente que su madre la iba a buscar,
está ahora con otra hermana, lejos de la región donde se ha estado recuperando, según nos han dicho los especialistas, la misma hermana, que ya está adoptando unas costumbres un poco más sanas, porque todo indica que ella veía muchas situaciones de violencia y la normalizaba. Hay un episodio clave que el día del ataque acá, ella hace una pregunta que a ustedes los dejó impactados. Claro, en el momento de nosotros poder presenciar el juicio vía remota, pudimos escuchar los testimonios de dos profesionales que trabajan acá en el colegio, que da cuenta de la frialdad o de la triste situación que vivía diariamente la pequeña, y también Carolina, por supuesto. Ella, una niña de 6 años, pregunta a la asistente de educación si es que su papá había matado a su mamá. Yo me pregunto qué niña de 6 años, qué niño de 6 años tiene esa capacidad de generar dentro de su construcción mental la lógica de decir: mi papá va a matar a mi mamá con una pistola. Los niños y las niñas de 6 años no deberían estar comprendiendo eso, ni siquiera ver armas y menos hablar de la muerte. Eso le da a entender que ella había sido testigo de episodios de violencia en la casa. Sin duda. Carolina sufrió episodios de violencia antes de eso. Acá se sabía que él portaba un arma. Él, según las declaraciones de él mismo, manejaba mucho dinero y por eso él debía portar un revólver. Él en el juicio dice que mágicamente encontró el revólver en la playa, un día que salió con su pequeña y con Carolina. Todos sabemos que ese revólver lo tenía hace más de 5 o 6 años guardado y que lo utilizaba para amedrentar a sus cercanos, para amedrentar a la familia de Carolina y también, sin duda, que para amedrentar a la misma Carolina. Porque hay vecinos que incluso en los relatos de prensa atestiguaron que él portaba un arma siempre, que era común verlo con una pistola. Juan Pablo, te quería preguntar por el tema finalmente de que ella... Esto se pudo haber evitado. Ella hizo una denuncia. De hecho, voy a mostrar algo más humorante. Voy a pedir, por favor, mira, ahí donde está, ustedes ven esa casa amarilla, al lado hay una blanca de 2 pisos. En esa casa blanca es la fiscalía. Ahí se hicieron las denuncias, a pocos metros del sitio del suceso. Mira. 2 meses antes ella había hecho las respectivas denuncias y no se hizo nada. Se le podría haber quitado el arma a este hombre. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar esta tragedia? Nosotros tenemos siempre en la mente, después de que pasó todo, todas las cosas que podrían haber evitado el desenlace fatal de Carolina. Unas cosas justamente las que tú mencionas. ¿Qué hubiese pasado si es que en la denuncia que hicieron el día 7 de febrero en Carabineros, que posteriormente, una hora después, se volvió a realizar en Fiscalía, porque entre esas 2 denuncias hubo un nuevo acto de violencia por parte de esta persona que de cierta forma se lleva a la madre de Carolina a su casa y le empieza a amedrentar con el arma? Entonces ahí hay otra denuncia que se realiza en Fiscalía, que está acá al lado del colegio, y es increíble pensar que si tal vez Carabinero o alguna otra policía hubiese llegado a la residencia de este asesino, hubiese podido incautar el revólver, hubiese podido pillar alguna otra evidencia que hubiese salvado finalmente la vida de Carolina. Tú eras amigo de Carolina, tú habías escuchado algo y te había comentado algo del miedo que tenía finalmente de que se podía prever que podía ocurrir una tragedia como esta. Cuando yo conocí a Carolina, en el 2005, yo conocí a una mujer alegre, radiante, que inundaba de alegría los espacios donde ella estaba. Cuando la vi las últimas veces, los últimos años, miraba a los ojos de Carolina y veía miedo. Veía por las calles cuando ella estaba con él, nos miraba, yo creo que nos decía: no me saluden, no me miren, por favor, porque yo creo que ella sabía que tal vez eso podía provocar en la casa que este asesino podría tener algún tipo de represalia contra ella. La forma en que ella miraba, la forma en que ella entendía finalmente los últimos años de su vida, nos dice mucho de que fueron años muy tristes, fueron situaciones que evidentemente pudieron haberse detenido. La familia de Carolina hizo denuncias también, no en la fiscalía, sino que antes, a los fondos que tiene Cernamec para que las mujeres denuncien los actos de violencia. Sin embargo, los canales por los cuales se denunció y las personas que tomaron las llamadas indicaban que si no era Carolina la que hacía la denuncia, esta denuncia no tenía forma de ser cursada. Y eso está muy lejos y habla muy poco de la empatía que tienen estas personas que contestan a estos teléfonos, entendiendo que la persona que sufre violencia intrafamiliar está inserta en un círculo vicioso que la aísla, que le llena de miedo. No es llegar y agarrar un teléfono y decir: me están violentando. Es complejo. José, te estamos escuchando acá con Juan Pablo desde Quintero. Sí, primero saludar a Juan Pablo, mandarle un abrazo. Este caso, fíjate que yo lo encuentro desgarrador por varias razones. Primero, no somos quien para cuestionar a la justicia.
Pero claro, cuando se pide presidio perpetuo calificado y finalmente se obtiene presidio perpetuo simple, significa que este hombre en 20 años más va a poder obtener algún beneficio, es decir, podría llegar a salir libre. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos, mientras hay una hija que está traumada. Y es ahí donde uno dice, ¿qué puede pasar por la mente de un padre que es capaz de asesinar a su pareja frente a los ojos de su hija, sin pensar en el daño que le va a generar el resto de la vida a esa niñita? Me parece increíble. Pero también estaba siguiendo este caso bien de cerca y entiendo, según lo que dice Juan Pablo, que hay denuncias que datan del 2011, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de hace muchos años y que finalmente quedaron ahí porque si no era la propia Carolina la que denunciaba, finalmente no tenían el mismo peso, la misma validez. ¿Qué tiene que pasar hoy día para que efectivamente se tomen más en cuenta este tipo de denuncias? Claro, estamos hablando de esas denuncias, también por una cosa hablando de los 20 años a lo que fue condenado. Este hombre, Raúl González, tiene 70. Recién a los 90 podría tener algún beneficio. Quizás la vida ya va a terminar su vida en la cárcel. Con todas estas denuncias que se han hecho, tú escuchas ahí a José desde el 2011, finalmente uno dice, se hicieron todos los protocolos, ¿qué más se podría haber hecho para evitar esto? Ella hizo todo lo que estaba en sus manos. Como menciona en el estudio, no es que la familia o la misma Carolina haya dejado de hacer cosas, sino que ella pidió ayuda. Pidió ayuda en los canales oficiales, en Carabineros, en la Fiscalía, en el Fono, la familia pidió ayuda. Entonces, como tú me preguntas, ¿qué más falta por hacer? En realidad parece que todo lo que está disponible para realizar no tiene ningún tipo de solución para una mujer que sufre violencia. Vemos que, al parecer, las políticas públicas de Cernamec, del Estado de Chile, están muy lejos, hablan de un discurso que no ocurre en la realidad. No podemos esperar que una mujer violentada constantemente, sistemáticamente, que tiene riesgo o tiene miedo de que no solamente a ella le pueda pasar algo, sino que a su madre, sino que a su hija, tome un teléfono y denuncie a una persona que constantemente tiene un revólver en su vivienda, que puede tomar justicia enferma, que él puede entender que como justicia y ajusticiar a la persona que lo denunció. Habla de una desconexión completa, de una falta de piel con las personas que sufren este tipo de violencia atroz. Estamos hablando de un hombre que me comentabas tú que consumía droga, que quedó acreditado, digamos, en el juicio, que lleva 40 años consumiendo cocaína y que también es un hombre que se creía un todopoderoso, ¿no? Es un hombre que creía que tenía el mundo a sus pies y que podía hacer lo que quisiera, que por eso portaba un arma. La personalidad de él era la de una persona que se cree un todopoderoso. Sí, no lo digo yo, lo dice él mismo en su declaración el día del juicio. El primer día del juicio, cuando puede declarar, opta por declarar, declara cosas que claramente le conviene declarar. No es una declaración sincera, sino que la acomoda para su beneficio y dentro de lo que tal vez pueda hablar con el abogado. Esta persona, como tú mencionas, dice que la vida prácticamente lo llevó a consumir porque él se fue a trabajar a Europa en barco embarcado. Entonces tenía que vivir largas jornadas de trabajo, según menciona en el juicio, y la única forma de cumplir con estas jornadas laborales extensas era consumiendo cocaína, y eso lo hizo desde el momento en que comenzó a consumirla permanentemente durante 40 años. Eso lo dice él, no lo invento yo, está en el juicio. Y obviamente que una persona que tiene esos niveles de adicción lo hace distorsionar un poco los sentidos de justicia, de realidad, de humanidad. Claro. Y evidentemente él trataba a la gente como si fuesen todos sus sirvientes, como si toda la gente tuviese menos calidad de persona que él. Él es una persona que completamente manifestó desapego de la vida ajena constantemente y está muy bien sentenciado. Obviamente, como dice José Miguel allá en el estudio, 40 años o perpetuo hasta el final de su vida hubiese sido lo que todos hubiésemos querido escuchar, pero teniendo en cuenta la edad que tiene esta persona, que recién a los 88 años, porque se le van a descontar estos 2 años que tuvo en prisión preventiva, va a poder pedir algún tipo de beneficio, creemos y esperamos que no salga por la edad que tiene. Ellos tenían una relación de 8 años aproximadamente, quizá un poquito más. Los últimos 2 meses ya se habían separado y él no podía ver a su hija. ¿Esto habría gatillado el enojo de él? ¿Esto habría gatillado esta reacción que tuvo? ¿La poca costumbre de que algo se le sea negado? Claro.
justamente como lo mencionaste tú y en base a lo que dije yo previamente, esta sensación de una persona que constantemente se sabe poderosa, que una mujer como Carolina, que viene de una situación humilde de familia, una familia muy, muy honesta, muy digna, pero que ha vivido precariedades. Obviamente que Carolina para él era nadie. Era la mamá de su hija, pero era nadie en el sentido de que ella no podía contradecirle, ella no podía quitarle algo. Y en ese momento, para él, me imagino que estaba una persona, nadie, quitándole a su hija el derecho a él ver a su hija. Pero si nos ponemos a pensar quién era él, un consumidor de cocaína, un consumidor no solamente de cocaína, sino que de crack, también lo dice en el juicio. No sé si una persona así, aunque es el derecho de la niña, no el derecho de él de ver a su padre, sea sano que vea a una persona con ese tipo de prontuario, si podemos llamarlo de alguna forma, consumidor completamente permanente, con condiciones de realidad totalmente vulneradas. Y como te digo, Carolina vio tanta situación que para nosotros es atroz pensar en la muerte, pensar en un arma, que claramente Danilo. La hija de Carolina también tuvo ese tipo de distorsiones por producto de este padre que le enseñó lo peor de la vida. Porque además abrazó a su hija segundos antes de quitarle la vida a la madre de su propia hija, Carlita, que estamos escuchando acá. Sí, primero agradecer, un abrazo enorme a nuestro entrevistado. No es fácil hablar de este tema. La vida de esta mujer ya no se puede recuperar, pero sí hay una hija que de alguna u otra manera tiene el derecho yo sé que hemos usado mucho esta frase, pero a vivir en paz, una paz mental, rehacer su vida, aprender cómo se tiene que vivir, relaciones sanas. Y de eso nos tenemos que preocupar también como sociedad, que cada una de las niñas que van creciendo sepan y aprendan de manera correcta y amorosa cómo se vive el amor. Para las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia, primero recordarles que hay 103 centros de la mujer ubicados a lo largo de todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque no están solas. Además, el 1455, orientación en violencia contra la mujer. El ahí que lo estamos viendo en pantalla, fue una orientación, violencia contra la mujer. Por favor, anoten el número, nunca está de más, ¿ok? Y si usted no está sufriendo violencia también, porque el día de mañana usted puede ser vecino de alguien que sí lo está viviendo y nosotros como vecinos también tenemos la responsabilidad. 133 de Carabineros, 149 del Fono Familia de Carabineros de Chile y el 134 de Policía de Investigaciones. Muchas gracias, Danilo. Es difícil, reitero, hablar de este tema, pero hay que visibilizarlo por todos los niñas y niños de nuestro país. Muchas gracias, buenos días.